En un momento destinado desde antes del nacimiento del mundo, un alma fue elegida para presenciar lo que pocos han visto en su totalidad. Se le advirtió que sería testigo de algo terrible, espantoso y doloroso, el camino de espinas que recorrió el guía elegido por el dios Martín, un sacrificio físico y mental aceptado por honor al Creador, por amor a toda la humanidad. Conmovida por la llamada que resonaba en su ser más profundo, aceptó ver esta pasión dolorosa, sabiendo que el peso de tal conocimiento marcaría su existencia por siempre. Parte segunda. El Jirasalam, domingo 30 de enero del año 37, 23:47 horas. La visión traslada al pasado, a una noche en que el cielo se mostraba de un azul rey tan intenso que parecía un océano invertido, poblado de miles de estrellas que brillaban con una claridad que hacía palpitar el alma. El aire estaba lleno del canto metálico de los grillos y el aroma de romero, salvia silvestre y tierra mojada recién regada por la noche. Allí, en el sendero que llevaba al lugar llamado Jirasalam, el huerto de los girasoles, avanzaba Crisóforo Ateneo junto a sus seguidores. Vestía una túnica de lino celeste y un manto marrón que ondeaba con el viento nocturno, algunas canas, testimonio de los años de camino y enseñanza. En su rostro se leía serenidad, pero también una sombra de tristeza que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Detrás de él iban sus 17 discípulos: Benjamín Evangelista, Romeo el Fuerte, Policarpo la Piedra, Eder el Sabio, Cailín la Misionera, Giovanni el Guía, Toni el Valiente, Danilo el Compasivo, Julián Tananio el Sabio, Julián Ceferino el Inquieto, Roberto el Leal, Policarpo el Menor, Luis el Generoso, Milán el Claro, Vicente el Firme, Rubén el Joven. Caminaban con paso cansado, algunos aún murmuraban entre sí de la Santa Cena que habían celebrado horas antes en la casa de Jaime de Arimateana, de los panes sin levadura, el vino tinto prensado de uvas del valle de Tacorán y las palabras de Crisóforo sobre el amor y la entrega. «Allí estamos», anunció Crisóforo, señalando un cerro que se alzaba en el centro del valle, cubierto de girasoles altos cuyas flores amarillas parecían dirigirse hacia la cima como en adoración, el Jirasalam, el huerto de los girasoles. Aquí encontraremos la quietud que necesitamos para orar antes de que llegue el momento señalado. Los discípulos emitieron suspiros de alivio. Habían caminado casi 3 leguas desde la ciudad de Jazmilán, y el cansancio se notaba en sus rostros somnolientos. Al llegar al pie del cerro, Crisóforo se detuvo y miró a cada uno de ellos con una ternura tan grande que parecía envolver el lugar entero. «Mis queridos amigos», dijo, y su voz resonó con claridad en la noche tranquila, «quiero que os quedéis aquí, en este santuario que Martín ha preparado con sus manos invisibles. Orad conmigo, porque el camino que viene es difícil. Sé que vuestro espíritu está dispuesto a seguirme, pero la carne es débil, el sueño, el miedo y la duda pueden haceros caer. Orad para que vuestro corazón no se adormezca cuando más lo necesitéis». Los discípulos asintieron y buscaron lugar entre los tallos altos de los girasoles y las rocas lisas que cubrían el suelo. Benjamín sacó su pergamino y pluma de calamar, intentando escribir algunas palabras antes de que el sueño lo venciera. Romeo, Policarpo y Eder, los 3 discípulos más cercanos a Crisóforo, se acercaron a un árbol de olivo viejo que crecía en la ladera del cerro, resueltos a mantenerse despiertos. Pero en pocos minutos, el sonido de sus respiraciones profundas indicaba que el cansancio había ganado la batalla. Crisóforo los miró uno por uno, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de debilidad, sino de una tristeza universal que abarcaba todo lo creado. Parte tercera. La agonía y la oración en la cima. Sin decir nada más, Crisóforo comenzó a subir por un sendero estrecho y sinuoso que serpenteaba hacia la cima del cerro. La pendiente era empinada, con rocas resbaladizas y arbustos espinosos que arañaban su manto, pero su paso era firme, como si supiera exactamente dónde iba. La cima era un pequeño llano circular, protegido por rocas que formaban una especie de anfiteatro natural. En el centro, una roca plana y suave, pulida por siglos de viento y lluvia, con formas que parecían manos abiertas esperando recibir una ofrenda, esperaba.
Crisóforo se acercó a ella, se arrodilló y la abrazó con fuerza, presionando su rostro contra su superficie fría. Luego, comenzó a llorar. Su llanto era un sollozo profundo y silencioso que provenía de lo más hondo de su ser, como si cada lágrima llevara consigo el peso de todos los dolores del mundo. Parecía llorar por cada ser humano que había vivido, vivía o viviría, por los que sufrían injustamente, por los que cometían errores, por los que no sabían amar, por los que estaban perdidos en la oscuridad. Martín, padre mío, susurró, y su voz estaba rota por el dolor. ¿Por qué me has dejado solo en este momento tan difícil? He dado todo lo que tengo, mi tiempo, mi energía, mi amor, para enseñar tu palabra a los hombres. Mis discípulos me aman, lo sé, pero no pueden entender la magnitud de lo que viene. Ni siquiera Romeo, Policarpo y Eder, los tres a quienes más he confiado mi corazón, han podido mantenerme compañía en este dolor. Me siento más solo que cuando caminaba por los desiertos de Tacorán, más solo que cuando enfrenté las tinieblas en el Monte Santo. Se quedó quieto un instante, solo el sonido de su respiración entrecortada y el canto de los grillos rompía el silencio. Luego, levantó la cabeza hacia el cielo estrellado, y en sus ojos se reflejaba un terror humano, real, que nadie podría negar. Padre, te confieso que tengo miedo. Tengo miedo de lo que me espera en Jazmilán, de las manos que me golpearán, de las burlas que me dirán, de la corona de espinas que me colocarán en la cabeza. Tengo miedo de no poder respirar cuando me colguen de la madera, de sentir el hambre que consumirá mi cuerpo, de la sed que abrasará mi garganta como fuego. Tengo miedo de la oscuridad que envolverá mis ojos en el momento de la muerte. Siento cómo las fibras de mi corazón se machacan y se rasgan, como si alguien me estuviera arrancando el alma pedazo por pedazo. La angustia era tan palpable que parecía hacer vibrar el aire mismo. Pero entonces, en sus ojos brilló un destello de luz que venía de dentro, de su fe inquebrantable en Martín. Pero aún así, padre, estoy enamorado del dolor. Porque sé que es el único camino para aprender el verdadero valor de las cosas. El amor no tiene precio si no se paga con sacrificio. La vida no tiene sentido si no se entrega por los demás. He amado este mundo con toda mi alma. La música de las flautas en los festivales de primavera, el aire fresco de otoño que barre las hojas secas del suelo, la lluvia veraniega que calma la tierra abrasada por el sol, el sonido de los niños jugando en las plazas de Jazmilán, el aroma del pan recién horneado en los hornos del mercado, el calor del sol sobre mi piel cuando camino por los campos, todas estas bellezas las dejo hoy, Padre, para que los hombres puedan disfrutarlas siempre, para que nunca tengan que vivir en la oscuridad del pecado y del egoísmo. Mientras hablaba, la atmósfera en la cima cambió. El aire se volvió denso y pesado, como si el cielo mismo soportara el peso de su dolor. La temperatura bajó drásticamente, y una bruma fría envolvió el lugar. Luego, ocurrió lo sobrenatural. Desde las sienes de Crisóforo comenzaron a salir gotas de un líquido rojo y oscuro, sangre, que se deslizaba por su frente, mejillas y cuello, cayendo sobre su túnica celeste y tiñéndola de granate intenso. Poco a poco, el sudor de sangre se extendió por todo su cuerpo, manos, pecho, brazos, piernas, hasta que su figura quedó completamente bañada en rojo. Él se estremeció violentamente desde la cima de su cabeza hasta la punta de sus pies, y una expresión de agonía tan intensa cruzó su rostro que parecía que el mundo mismo se estuviera desmoronando. A unos pasos de él, entre las rocas, crecía un girasol extraño, su tallo curvo en forma de signo de interrogación, su flor amarilla brillando con una luz propia, como un testigo celestial de lo que sucedía. Parte cuarta. El encuentro final, 2:07 horas. El tiempo pareció detenerse en la cima del Girasalám. Cuando Crisóforo finalmente levantó la cabeza y dejó de abrazar la roca, sus movimientos eran lentos y difíciles. Sus piernas temblaban bajo el peso de su cuerpo agotado, y cada paso costaba un esfuerzo enorme. Bajó del cerro con paso seguro a pesar de su debilidad, y al llegar al lugar donde dormían sus discípulos, los despertó con un toque suave en el hombro.
Los 17 discípulos se incorporaron con sobresalto, y cuando vieron el estado en que se encontraba su maestro, su rostro y su cuerpo cubiertos de sangre, sus ojos hundidos por el dolor, algunos emitieron un grito de horror. Cailín la misionera se llevó las manos a la boca para contener un llanto. Rubén el joven se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Julián Ceferino el inquieto se apartó un paso, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Crisóforo los miró a todos con una expresión amarga pero llena de amor, y dijo: «He sangrado antes de la tortura». Luego, se sentó sobre una roca cercana y les habló con voz cansada pero clara: «Si hubieran orado conmigo, si hubiéramos unido nuestras almas en la oración, nada de este sufrimiento habría sido igual. La oración es lo único que permite al alma flotar entre las nubes, alejándose del peso de la tierra y de las preocupaciones del mundo. Es lo único que puede calmar las dolencias del espíritu y fortalecer el corazón para enfrentar lo que viene». Los discípulos escucharon en silencio, abrumados por la magnitud de lo que estaban presenciando. Algunos comenzaron a rezar en voz baja, otros se arrodillaron ante él, pidiendo perdón por haberse dormido. Crisóforo los tranquilizó con un gesto suave. «No hay culpa que buscar, la carne es débil, como ya os advertí. Pero ahora debéis estar alertas, porque el momento ha llegado. El hombre que me entregará está por llegar, sus pies ya caminan por el camino que lleva al Jerusalén. El inicio de mi sacrificio definitivo se cierra con este advenimiento». En ese instante, el viento cambió de dirección, y el canto de los grillos cesó de repente. En la distancia, se podía distinguir un grupo de figuras que se acercaban sigilosamente por el sendero, portando antorchas que iluminaban el camino como ojos rojos en la noche. El Jerusalén, hasta entonces un lugar de paz y belleza, se convirtió en el escenario donde el amor humano y divino se enfrentaría a la oscuridad, sellando el destino de quien había venido para redimir al mundo. La captura de Crisóforo en el Jerusalén madrugada del lunes 31 de enero del año 37 parte primera. Los pasos en la noche. El silencio del Jerusalén se rompió de golpe cuando el canto de los grillos cesó por completo. Los discípulos, aún atónitos por la aparición del sudor de sangre en su maestro, alzaron la cabeza hacia el sendero que conducía al huerto. En la distancia, se veían antorchas que bailaban y temblaban contra el cielo que comenzaba a palidecer con los primeros indicios del alba. Los pasos de los soldados resonaban con pesadez sobre la tierra y las piedras. Eran hombres vestidos con túnicas oscuras y armados con lanzas de madera y hierro, enviados por los líderes de los francos suizos para cumplir con la sentencia que habían dictado en secreto. A su cabeza iba un oficial de rostro impasible, cuyo único gesto era apretar el puño que sostenía el listón que marcaba su autoridad. Entre ellos, caminaba Jebuso Ceferino, con la cabeza baja y las manos temblorosas. Había recibido las 25 monedas de oro restantes como promesa, las había guardado en una bolsa de cuero que llevaba al cinto, pero ahora el peso del metal se sentía como una cadena que lo ataba al suelo. Había caminado todo el camino en silencio, luchando contra el remordimiento que se cernía sobre él como una nube oscura, pero la codicia y el miedo a las represalias de los francos suizos habían logrado mantenerlo en su propósito. Parte segunda. El beso de traición. Cuando el grupo llegó al borde del huerto de girasoles, el oficial detuvo a sus hombres y señaló a Jebuso. «Ahora, haz lo que prometiste», dijo con voz seca. Jebuso asintió con dificultad y avanzó solo hacia donde se encontraba Crisóforo, quien había permanecido sentado en la roca, observando su aproximación con una serenidad que contrastaba con la tensión que envolvía al lugar. Los discípulos se pusieron en pie de un salto, dispuestos a defender a su maestro. Romeo el fuerte apretó el puño, Policarpo la piedra cogió un palo grueso del suelo, y los demás se agruparon alrededor de Crisóforo como un muro humano. «No hagáis nada», dijo Crisóforo con voz clara, levantándose lentamente. «Este es el camino que debía recorrer. Nadie me obliga a nada, lo acepto de buena voluntad por amor a Martín y por amor a todos vosotros». Los discípulos se quedaron inmóviles, abrumados por las palabras de su maestro y por la presencia amenazante de los soldados. Jebuso se acercó hasta estar a pocos pasos de Crisóforo.
Su rostro estaba pálido como la muerte, y sus ojos evitaban mirarlo directamente. «Maestro», susurró Jebuso, y su voz se perdió en el aire frío de la madrugada. Crisóforo lo miró a los ojos con una ternura que hizo que las lágrimas llenaran los ojos de Jebuso. «Sé por qué estás aquí, hijo mío», dijo suavemente. «No culpo a nadie por lo que viene, cada uno elige su camino, y yo he elegido el mío». En ese momento, Jebuso hizo lo que había prometido. Se acercó hasta Crisóforo, extendió la mano y posó sus dedos sobre el manto marrón que cubría el hombro de su maestro, luego, inclinó la cabeza y besó con fuerza la tela de su atuendo, justo sobre el corazón. Era un beso formal, acordado previamente como señal para que los soldados supieran quién era su objetivo y no lastimaran a los demás. «Es él», anunció Jebuso en voz alta, apartándose de Crisóforo con rapidez. «Este es Crisóforo Ateneo, el hombre que buscáis». Parte tercera. La presión. El oficial dio una señal con la mano, y los soldados avanzaron rápidamente sobre el grupo. 2 de ellos se colocaron a los lados de Crisóforo, sujetándolo por los brazos con fuerza, aunque él no hizo ningún intento de resistirse. Otros soldados se interpusieron entre los discípulos y su maestro, impidiendo que se acercaran. «No le toquéis», gritó Romeo el Fuerte, lanzándose hacia los soldados con los puños cerrados. Uno de ellos lo detuvo con una mano en el pecho, pero Romeo logró dar un golpe que hizo volar la gorra del soldado. Enseguida, otros discípulos se unieron a la pelea. Policarpo la Piedra derribó a un soldado con un solo empujón, y Eder el Sabio logró quitarle la lanza a otro. La confusión se extendió por el huerto. Las antorchas se balanceaban, iluminando rostros enardecidos y lanzas que se cruzaban en el aire. Crisóforo levantó la voz con tanta potencia que todos se detuvieron en seco. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó en todo el Jirasalán. «No peleéis, mis hijos. La violencia no es el camino de Martín. Dejad que hagan lo que deben hacer, este es el precio que debo pagar para que la verdad se haga luz en el mundo». Los discípulos se detuvieron, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Romeo bajó los brazos, derrotado por la voluntad de su maestro. Policarpo la Piedra soltó el palo que sostenía, y Eder el Sabio devolvió la lanza a un soldado con una mirada llena de ira y tristeza. Los soldados volvieron a sujetar a Crisóforo, y el oficial le colocó unas esposas de madera en las manos. «Llevaremos este hombre a Jafmilan para que sea juzgado por los líderes», anunció en voz alta. «Quien intente detenernos será tratado como cómplice». Parte cuarta. El partido y el remordimiento. Mientras los soldados preparaban el camino para llevarse a Crisóforo, Jebuso Ceferino se quedó de pie en el mismo lugar, mirando a su maestro con una expresión de desesperación. Las monedas de oro golpeaban contra su cuerpo con cada movimiento, como un recordatorio de su traición. Crisóforo lo miró una vez más antes de ser conducido hacia el sendero. «Jebuso», dijo con voz suave, «todavía hay tiempo para arrepentirte. El amor de Martín es más grande que cualquier error, más fuerte que cualquier traición». Jebuso abrió la boca para responder, pero no pudo articular ninguna palabra. Solo sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo de la tierra. Cuando los soldados comenzaron a alejarse con su carga, él se hundió de rodillas entre los girasoles, abrazando uno de los tallos como si fuera el único apoyo que le quedara. Los discípulos los siguieron con la mirada hasta que las antorchas desaparecieron en la distancia, absorbidas por la penumbra de la madrugada. Benjamín Evangelista cogió su pergamino y comenzó a escribir con la mano temblorosa, registrando cada detalle de lo que había sucedido. Cailín la misionera se arrodilló y comenzó a rezar, pidiendo fuerza para enfrentar lo que vendría. Los demás se quedaron en silencio, abrazados unos a otros, mientras el primer rayo de sol comenzaba a iluminar el Jirasalán, tiñendo los pétalos amarillos de los girasoles de un color rojizo, como si llevaran la sangre de su maestro. Jebuso Ceferino permaneció solo en el huerto por mucho tiempo más. Cuando el sol ya brillaba con toda su fuerza, sacó las monedas de oro de su bolsa y las arrojó una por una entre los girasoles, donde desaparecieron en la hierba alta.
Luego, se levantó con dificultad y se dirigió hacia Jafmilan, sabiendo que su alma llevaría el peso de su traición por el resto de sus días. La captura de Crisóforo había sellado el inicio de su sacrificio definitivo, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El camino hacia el palacio, madrugada del lunes 31 de enero del año 37 parte primera. La salida de Jirasalam. Las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y dorados cuando los soldados garnesios pusieron en marcha hacia Jafmilan, con Crisóforo entre ellos. Las esposas de madera le rozaban las muñecas, pero él caminaba con paso firme, sin quejarse de la incomodidad ni del peso de su cuerpo agotado por la agonía en el Jirasalam. El capitán Horacio Valdez iba a la cabeza del grupo montado en su corcel moreno, mientras los soldados Mayo y Toribio caminaban a ambos lados de Crisóforo, sujetándolo por los brazos con la suficiente firmeza para evitar que huyera, pero sin causarle dolor innecesario. Detrás iban los demás soldados garnesios, con sus lanzas en alto y las antorchas que aún ardían en sus manos, a pesar de que el sol comenzaba a iluminar el camino. A lo lejos, se distinguían las murallas de Jafmilan, altas y gruesas, construidas con piedra de los cerros cercanos, con torres de vigilancia que se alzaban en cada esquina. El camino era largo y accidentado, cruzando campos de trigo aún húmedos por el rocío matutino y arroyos pequeños, que brillaban como cintas de plata bajo el sol naciente. Parte segunda. El camino a través de Jafmilan. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, el guardia garnecio que custodiaba la entrada abrió los portones de madera con un crujido de hierro y cuero. Los habitantes de Jafmilan comenzaban a salir de sus casas para dedicarse a sus quehaceres diarios, pero al ver el grupo de soldados con Crisóforo entre ellos, se detuvieron en seco, formando grupos en las aceras para observar el paso del prisionero. Algunos murmuraban entre sí, recordando los milagros que Crisóforo había hecho en la ciudad, cómo había curado al hijo del panadero, cómo había hecho que creciera la cosecha en los campos secos, cómo había enseñado a los niños el camino de Martín. Otros, influenciados por los rumores que los francos suizos habían difundido, miraban con hostilidad, acusándolo de querer derrotar al gobierno y de predicar herejías. «Allá va el falso profeta», gritó un hombre desde la multitud, lanzando una piedra que pasó cerca de la cabeza de Crisóforo. El soldado José, el más joven del grupo, se adelantó para protegerlo, pero el capitán Valdez detuvo al hombre con una mirada severa. «Nadie toque al prisionero», anunció en voz alta, «está destinado a ser juzgado por los líderes franco-suizos en el palacio. Quien intente hacerle daño será castigado según las leyes de Garnia y Jafmilan». La multitud calló, aunque algunos seguían mirando con ira o tristeza mientras el grupo avanzaba por las calles principales de la ciudad. Las calles estaban pavimentadas con piedras grandes, y el sonido de los cascos de los soldados resonaba con fuerza en el silencio de la madrugada. Parte tercera. Llegada al patio del palacio después de caminar por casi una hora por las calles de Jafmilan, llegaron al palacio de los francos suizos, un edificio imponente de piedra blanca, con columnas altas y un gran patio central donde se reunían los líderes para discutir asuntos importantes. En el patio ya esperaban los principales cargos franco-suizos. El gran sacerdote Jotán, el gobernador Ab y los 5 ancianos del consejo, vestidos con túnicas de color púrpura y blanco, con coronas de olivo en la cabeza. A su alrededor, más soldados garnesios custodiaban cada entrada y salida del palacio, con sus lanzas dispuestas en forma de pasillo para que Crisóforo pasara hasta el lugar donde se celebraría el juicio. Mientras Crisóforo era conducido hacia el centro del patio, el gran sacerdote Jotán se levantó y dirigió la palabra a la multitud que había seguido hasta allí. «Hermanos de Jafmilan, hoy hemos capturado a este hombre que se hace llamar profeta y prometedor de un reino que no pertenece a esta tierra. Ha difundido ideas peligrosas que amenazan el orden y la fe que nuestros antepasados nos dejaron. Será juzgado según nuestras leyes, y si es encontrado culpable, pagará con su vida». Los soldados garnesios formaron un círculo alrededor de Crisóforo, separándolo del resto. El capitán Valdez se acercó al gobernador Ab y le hizo una reverencia. «Mi señor, he cumplido con mi encargo».
El prisionero Crisóforo Ateneo está aquí, sano y salvo, listo para ser juzgado. Ahab asintió con satisfacción y miró a Crisóforo con ojos fríos y calculadores. Levántale las esposas, ordenó al capitán Valdez, quiero que pueda hablar y defender sus actos, aunque ya sabemos que su culpa es innegable. Los soldados Mayo y Toribio removieron las esposas de madera de las manos de Crisóforo, quien movió los dedos con lentitud para recuperar la sensibilidad. Luego, se paró derecho y miró a los líderes franco-suizos con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. Gracias por permitirme hablar, dijo con voz clara que resonó en todo el patio, no he venido para derrotar a nadie, ni para difundir herejías. He venido para enseñar el camino del amor y la justicia que Martín nos ha mandado, para que todos los hombres vivan en paz y armonía. El gran sacerdote Jotán rió con desprecio. Palabras bonitas, pero vacías, dijo, has incitado al pueblo a rebelarse contra las autoridades, has profanado nuestros templos y has afirmado ser el único enviado de Martín. Eso es un crimen contra nuestra fe y contra nuestro orden. Crisóforo negó con la cabeza. No he incitado a nadie a nada más que a amar a sus semejantes, respondió, mi mensaje es de paz, no de guerra. Si mi presencia os molesta, puedo irme de Jazmilán y no volver jamás, pero no puedo callar la verdad que Martín me ha revelado. Parte cuarta. El juicio comienza. El gobernador Ahab golpeó con su cetro en el suelo para llamar al orden. No discutiremos tus ideas aquí, anunció, te acusamos de 3 cargos graves. Herejía contra los dioses de Jazmilán, sedición contra las autoridades y usurpación de poderes que solo corresponden a los líderes franco-suizos. Tienes la oportunidad de retractarte de tus palabras y pedir perdón a los dioses y al pueblo. Si lo haces, te perdonaremos y te dejaremos vivir como hombre libre, siempre que nunca más hables de tu mensaje. Crisóforo miró a los líderes, luego a la multitud que llenaba el patio y finalmente al cielo, donde el sol ya brillaba con toda su fuerza. No puedo retractarme de la verdad, dijo con firmeza, el amor de Martín no se puede callar, ni su mensaje de esperanza y redención. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que me impongáis, porque sé que mi sacrificio será necesario para que la luz de la verdad ilumine este mundo. En ese momento, un murmullo se extendió por la multitud, algunos gritaban castígalo. Mientras otros susurraban déjenlo en paz. Los soldados garnesios se mantuvieron alerta, listos para actuar en caso de disturbios. El gran sacerdote Jotán se levantó de nuevo, con la cara roja de ira. Entonces has elegido tu destino, dijo con voz severa, serás condenado a muerte por crucifixión, como es debido para los herejes y sediciosos. Será crucificado en la colina de los Olivos, donde todos podrán ver el castigo que espera a quienes se oponen a nuestras leyes y a nuestra fe. Los soldados garnesios se adelantaron para volver a sujetar a Crisóforo, pero él los detuvo con un gesto. Estoy listo para seguir mi camino, dijo con calma, solo pido que me permitan decir una última palabra a mis discípulos, quienes estoy seguro que están entre la multitud. El gobernador Ahab consideró por un instante, luego asintió. Tienes 1 minuto, dijo. Crisóforo giró hacia donde sabía que estaban sus seguidores y habló con voz fuerte y clara. Mis queridos discípulos, no teman por mí. Lo que me sucede es parte del plan de Martín. Seguid enseñando el camino del amor, compartid pan y vino en mi memoria, ayudad a los pobres y a los necesitados. El reino de Martín está cerca, y un día todos nos reuniremos de nuevo en la casa del Padre. Al terminar, permitió que los soldados garnesios lo llevaran hacia las celdas del palacio, donde esperaría hasta que llegara la hora de su ejecución. La multitud se dispersó lentamente, con los corazones divididos entre el miedo a las autoridades y la admiración por el hombre que estaba dispuesto a morir por sus creencias. El camino hacia la cruz había comenzado, y nada en el mundo podría detenerlo. La audiencia nocturna ante Baltasar, madrugada del lunes 31 de enero del año 37, sala de audiencia del Palacio de Jazmilán, parte primera. La sala de las sombras. Las velas de oliva en los candelabros de bronce proyectaban una luz temblorosa sobre las paredes de la sala, que parecían absorber la claridad en su piedra oscura.
Esta era la habitación donde Baltasar, el juez de la noche, llevaba a cabo sus audiencias más delicadas, alejada del bullicio del palacio y protegida de miradas indiscretas. Crisóforo fue conducido hasta allí por 2 soldados garnesios, quienes le retiraron las esposas de madera antes de salir y cerrar la puerta con un fuerte golpe que resonó en todo el espacio. El suelo de piedra fría le hacía sentir el peso de la madrugada en sus pies, pero su rostro mantenía la misma serenidad que lo había acompañado desde el Jerusalén. Baltasar estaba sentado detrás de una mesa de roble oscuro, con un rollo de pergaminos extendido ante él y su báculo de justicia apoyado junto a la mano. Lo miró con sus ojos azules profundos, estudiándolo desde arriba abajo antes de hablar. Crisóforo Ateneo, dijo con voz grave y medida, te he traído aquí antes del juicio oficial para hablar en privado. Sé que muchos en Jazmilán te consideran un profeta, un sanador, incluso un enviado de los dioses. Pero las autoridades franco-suizos y las fuerzas garnesias me han encargado de determinar si tu presencia representa un peligro para el orden de nuestra ciudad. Crisóforo se sentó en la silla de madera que estaba dispuesta frente a la mesa y asintió con respeto. Estoy a tu disposición, juez Baltasar. Pregunta lo que necesites saber, y te daré respuestas sinceras. Parte segunda. La pregunta que cambia todo. Baltasar inclinó la cabeza, observándolo con atención. Había escuchado los relatos sobre los milagros de Crisóforo, cómo había curado al ciego de la plaza del mercado, cómo había multiplicado los panes para alimentar a los pobres, cómo había calmado las aguas del río Salado durante la última crecida. En su corazón, sabía que se trataba de un hombre bueno, pero su deber estaba por encima de sus sentimientos. He hablado con tus discípulos, con quienes te han visto trabajar, incluso con algunos que te critican, continuó el juez, todos coinciden en que tu mensaje es de amor, de compasión, de ayuda a los más necesitados. Pero también hablan de algo más, de que tú afirmas ser el camino hacia Martín, el único que puede llevar a los hombres al reino celestial. Se detuvo un instante, tomando una hoja de pergamino y pasándola entre sus dedos como si buscara fuerza en ella. La pregunta que debo hacerte, y a la que necesito una respuesta clara, es esta. ¿Te consideras tú mismo el hijo del Hijo de Dios Martín? La sala se llenó de un silencio tan profundo que se oía el crujido de las velas al consumirse. Crisóforo miró a Baltasar a los ojos, y en su mirada brilló una luz suave pero intensa. Después de unos segundos, respondió con voz firme y clara, tú lo has dicho. El juez se quedó inmóvil por un instante, como si no hubiera entendido bien las palabras. Luego, su rostro se contrajo de ira y de incredulidad. Se levantó bruscamente de su silla, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que los pergaminos saltaron por los aires. Blasfemo, gritó Baltasar, y su voz resonó en la sala como un trueno. Atreverse a decir semejante cosa, a ponerse al mismo nivel que los dioses o sus enviados. Esto no es solo un peligro para el orden, es una afrenta a todo lo que hemos creído desde tiempos inmemoriales. En su cólera, cogió el borde de su túnica negra con bordados plateados y se la rasgó de un tirón, desde el hombro hasta la cintura, un gesto antiguo que indicaba que el acusado había cometido un crimen imperdonable contra la fe. Parte tercera. Para eso yo he nacido. Los soldados garnesios que custodiaban la puerta se abalanzaron hacia adentro al escuchar el grito del juez, listos para sujetar a Crisóforo. Pero él se levantó lentamente y extendió la mano para detenerlos, sin perder la serenidad en su rostro. Miró a Baltasar, quien seguía temblando de ira, y habló con voz calma pero contundente. Juez Baltasar, no temas ni te enojes. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La verdad sobre Martín, sobre su amor por todos los hombres, sobre el camino que conduce a la vida eterna. No he venido para usurpación ni para blasfemia, he venido para revelar lo que ha estado oculto desde el inicio de los tiempos. Baltasar se quedó mirándolo, con la respiración entrecortada y la túnica rasgada sobre su pecho. La ira en sus ojos comenzaba a disiparse, reemplazada por una mezcla de confusión y algo que parecía ser admiración.
Sabía que estaba frente a un hombre que creía profundamente en lo que decía, dispuesto a enfrentarse a cualquier castigo por su fe. No entiendo cómo alguien como Pu, que ha hecho tanto bien por el pueblo, pueda decir cosas tan extrañas, murmuró el juez, volviéndose a sentar con dificultad. Las leyes son claras, Crisóforo Ateneo. La blasfemia contra los dioses o sus representantes es un crimen que se paga con la muerte. Yo sé lo que me espera, respondió Crisóforo con tranquilidad, pero la verdad no puede ser callada, ni la justicia de Martín puede ser detenida por las leyes de los hombres. Cuando mi sacrificio haya sido cumplido, todos entenderán por qué vine a este mundo. Baltasar asintió lentamente, comprendiendo que no habría nada que pudiera hacer para cambiar la voluntad de Crisóforo. Hizo una señal a los soldados para que lo acompañaran de nuevo. Serás conducido a las celdas hasta el juicio oficial, anunció con voz cansada. He de informar a los líderes franco-suizos de lo que has dicho. No puedo hacer nada más por ti. Crisóforo asintió con agradecimiento y permitió que los soldados lo llevaran fuera de la sala. Mientras la puerta se cerraba tras él, Baltasar se quedó solo con sus pensamientos, mirando la túnica rasgada en su cuerpo y preguntándose si había tomado la decisión correcta. La madrugada avanzaba, y el sol pronto iluminaría Jafmilan para presenciar el juicio que cambiaría el destino de todos. El calabozo de Jafmilan. Madrugada del lunes 31 de enero del año 37. Parte primera. El camino hacia las celdas. Después de la audiencia con Baltasar, los soldados garnesios, bajo el mando del capitán Valdez, condujeron a Crisóforo por los pasillos subterráneos del palacio, camino hacia los calabozos que se encontraban en la parte más profunda del edificio. Los muros de piedra húmeda rezumaban humedad, y el aire estaba cargado de olor a moho, sudor y miedo. Al principio, el camino se mantuvo en silencio, solo el eco de los pasos sobre la piedra y el crujido de las armas rompían la quietud. Pero pronto, algunos de los soldados más jóvenes comenzaron a murmurar entre sí, mirando a Crisóforo con ojos llenos de burla y crueldad. «Mira al gran profeta», dijo el soldado Toribio, soltando una carcajada seca. «Dice ser el rey del cielo, pero anda como un simple prisionero». Otros soldados se unieron a la risa, empujando a Crisóforo con sus lanzas y golpeándolo ligeramente en los hombros y la espalda. El capitán Valdez lo vio de reojo, pero no hizo nada para detenerlos. Sabía que en momentos como este, era mejor dejar que la tensión del grupo se desahogara de alguna manera. «Si eres rey, deberías tener una corona digna», dijo el soldado Andrés, agarrándose de un racimo de flores silvestres que crecían en una grieta de la pared. Las arrancó de raíz y las tejió rápidamente en forma de corona, que luego le colocó en la cabeza de Crisóforo con un movimiento brusco. «Allá va el rey del cielo», gritaron los soldados a coro, riendo a carcajadas. Uno de ellos le escupió en la mejilla, mientras otro le quitó la corona de flores y la tiró al suelo, pisándola con sus sandalias de cuero. Parte segunda. La venda y los golpes. La situación se fue tornando más cruel a medida que avanzaban por los pasillos. El soldado Lázaro, que hasta entonces se había mantenido al margen, se adelantó y cogió una pieza de tela gruesa que llevaba en su cintura. «Si es tan sabio, debería poder adivinar quién lo golpea», dijo con una sonrisa maliciosa. Antes de que Crisóforo pudiera responder, le colocó la venda sobre los ojos, cubriéndolos por completo y dejándolo a oscuras. En ese instante, uno de los soldados le dio un fuerte golpe en el estómago, haciendo que Crisóforo doblara la espalda por el dolor. Luego, otro le abofeteó con fuerza en la mejilla derecha, dejándola roja y hinchada. «Adivina quién te pegó», gritó el soldado José, aunque su voz temblaba un poco. Aún era joven y no estaba acostumbrado a semejantes crueldades. Otro golpe se escuchó, esta vez en la mejilla izquierda. «¿Y ahora? ¿Quién fue esta vez?», burlóse el soldado Miguel. Crisóforo se mantuvo de pie con dificultad, aguantando los golpes sin quejarse. Solo cuando hubo un breve silencio entre los burladores, habló con voz ronca pero clara. «No necesito ver para saber quiénes sois. Sois hijos de Martín como yo, lleváis su sangre en vuestras venas.
El odio que sentís es solo miedo, miedo a lo que no entendéis. Sus palabras hicieron que algunos soldados se detuvieran un instante, sorprendidos por su calma ante el sufrimiento. Pero el soldado Toribio no se dejó afectar. «No intentes engañarnos con tus palabras», gritó, dándole otro golpe en la cabeza con la empuñadura de su lanza. «Eres un hereje y un mentiroso, y pronto pagarás por tus crímenes». Parte primera. Llegada al calabozo finalmente, llegaron a una puerta de madera gruesa reforzada con barras de hierro. El capitán Valdez hizo una señal, y uno de los soldados abrió la cerradura con una llave grande que chirrió al girar en la cerradura. El calabozo era un espacio pequeño y oscuro, sin más luz que la que entraba por la rendija de la puerta. El suelo estaba cubierto de paja húmeda y heno podrido, y en la esquina había un pequeño recipiente con agua sucia. Los soldados empujaron a Crisóforo hacia adentro con fuerza, haciendo que cayera sobre la paja. Antes de cerrar la puerta, el soldado Lázaro le quitó la venda de los ojos, permitiéndole ver la oscuridad que lo rodeaba. «Aquí te quedarás hasta que llegue la hora de tu ejecución, Rey del Cielo», dijo el capitán Valdez con voz fría, aunque en sus ojos se notaba un destello de pena. «Que tus dioses te ayuden ahora». La puerta se cerró con un fuerte golpe, y el sonido de las barras de hierro al enclavarse resonó en el pequeño espacio. Crisóforo se quedó sentado en la paja, acurrucándose sobre sí mismo para conservar el calor. Sus cuerpos dolían por los golpes, su boca estaba seca y tenía la vista borrosa por la venda y los golpes en la cabeza. Pero en su interior, mantenía la calma y la fe que lo habían acompañado siempre. Cerró los ojos por un instante y comenzó a rezar en silencio, pidiendo a Martín que perdonara a sus verdugos, porque no sabían lo que hacían. En las tinieblas del calabozo, solo el eco de sus palabras suaves rompía la oscuridad, un rayo de luz en medio de la barbarie, esperando la hora en que su sacrificio cumpliría su propósito. La negación de Policarpo. Madrugada del lunes 31 de enero del año 37, patio posterior del palacio de Jazmilán. Parte primera. El asesinato en el patio. Mientras Crisóforo era llevado al calabozo, sus discípulos se habían dispersado por los rincones del palacio, tratando de acercarse lo más posible sin ser detectados. Policarpo la Piedra, uno de los 3 discípulos más cercanos a Crisóforo, se había refugiado en el patio posterior, donde las gallinas correteaban libremente entre los barriles de agua y los montones de heno. Llevaba la cabeza baja, intentando pasar desapercibido entre los sirvientes y los soldados que transitaban por el lugar. Pero su apariencia, vestido con las túnicas sencillas de los seguidores de Crisóforo, llamó la atención de un soldado garnesio que guardaba la entrada al palacio principal. Tú. ¿Qué haces aquí?», gritó el soldado Pablo, acercándose a él con la lanza en alto. «No estoy visto tu rostro por aquí antes. ¿Eres seguidor de ese hereje Crisóforo?». Policarpo se quedó inmóvil por un instante, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. Miró hacia la dirección donde habían llevado a su maestro, luego volvió la vista al soldado y negó con la cabeza con firmeza. «No sé de quién hablas», respondió con voz segura, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Soy un trabajador del campo, vine a vender algunas cosechas en el mercado de la ciudad». El soldado lo miró con desconfianza, pasando la mano por su barba gruesa. «No me engañes, tus ropas son iguales a las de los que seguían a ese hombre en el Jerusalén». «Estas son solo túnicas de trabajo», insistió Policarpo, alejándose un paso. «Muchos hombres las usan en los campos. No conozco a nadie llamado Crisóforo». El soldado frunció el ceño, pero no tuvo pruebas para seguir presionándolo. «Muy bien, vete de aquí antes de que encuentre alguna razón para detenerte». Policarpo asintió y se alejó rápidamente, buscando un rincón más seguro donde ocultarse. Pero al poco tiempo, un segundo soldado, el soldado Miguel, se le acercó mientras recogía agua en un recipiente. Parte segunda. Las segundas y terceras negaciones. «Oye, ¿no eres uno de los seguidores de Crisóforo el falso profeta?», preguntó el soldado Miguel, mirándolo con curiosidad. Había estado presente en la captura en el Jerusalén y creía reconocerlo. Policarpo se volvió hacia él con una expresión de sorpresa fingida.
Falso profeta. No sé de qué me hablas. Yo soy de las tierras de Tacorán, vine a Jazmilán a buscar trabajo. Claro que sí, dijo el soldado con una sonrisa irónica, pareces muy nervioso para alguien que no sabe de lo que hablo. He visto a hombres como tú, siguiendo a ese loco que dice ser rey de algún lugar. No, señor soldado, realmente no conozco a ese hombre, repitió Policarpo, sentándose sobre un tronco para parecer más relajado, me dedico a cuidar ganado, nada más. No tengo tiempo para seguir a profetas ni a líderes. El soldado Miguel negó con la cabeza y se fue, murmurando entre dientes. Pero Policarpo no pudo sentirse aliviado, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más lo reconociera. Caminó hasta la esquina del patio, donde una gallina blanca estaba anidada sobre un montón de heno. Justo en ese momento, una sirvienta del palacio, una mujer de rostro amable que había visto antes en las enseñanzas de Crisóforo, se le acercó con cautela. Policarpo, ¿verdad?, susurró ella, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Estoy muy triste por lo que le está pasando a tu maestro. ¿Qué vais a hacer? Antes de que él pudiera responder, el soldado José, el más joven del grupo, apareció detrás de ellos, escuchando la conversación. Ah. Así que sí eres uno de sus seguidores, gritó, agarrando a Policarpo del brazo, has estado mintiendo todo este tiempo. Policarpo se liberó de su agarre con fuerza. No, no soy seguidor de nadie, dijo con tono firme, aunque su voz temblaba un poco, esta mujer se está equivocando, me ha confundido con otra persona. La sirvienta miró a Policarpo con tristeza y se fue rápidamente, dejándolo solo con el soldado. José lo miró por un momento, luego negó con la cabeza y se marchó, sin saber qué creer. Parte tercera. El cuarto negocio y el cantar de la gallina. Policarpo se quedó solo en el patio, sintiendo cómo el peso de sus mentiras lo apretaba el corazón. Se sentó cerca del gallinero, donde la gallina blanca seguía anidada, y cerró los ojos por un instante, pidiendo perdón a Crisóforo y a Martín por haber negado conocerlo. De repente, escuchó pasos que se acercaban rápidamente. Era el capitán Valdez, quien había sido informado por los soldados de la presencia de un posible seguidor de Crisóforo en el patio. Yo te he visto antes, dijo el capitán, mirándolo directamente a los ojos, estabas en el Jirasalán, junto a Crisóforo. No intentes negarlo, te reconozco por la cicatriz en tu mano izquierda. Policarpo miró su mano, donde una marca de quemadura se notaba claramente, y sintió cómo se le escapaba el aliento. Después de un instante de silencio, negó con la cabeza con determinación. Señor capitán, me está confundiendo con otro hombre, dijo con voz firme, aunque las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, no he estado nunca en el Jirasalán, y no conozco a nadie llamado Crisóforo. Soy un simple trabajador, nada más. En ese mismo instante, la gallina blanca que estaba anidada en el heno se levantó y emitió un fuerte cantar, un sonido claro y resonante que llenó todo el patio. Luego, bajó de nuevo sobre su nido y puso un huevo de cáscara blanca y brillante. El capitán Valdez miró la gallina, luego volvió la vista a Policarpo, y en su rostro se dibujó una expresión de compasión y tristeza. La gallina ha cantado y puesto su huevo, murmuró, ya basta. No te voy a detener hoy, pero te advierto, es mejor que te alejes de Jazmilán antes de que las autoridades franco-suizos te encuentren. El capitán se fue, dejando a Policarpo solo en el patio. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en la distancia, Policarpo se arrodilló sobre el suelo y comenzó a llorar a moco tendido, golpeándose el pecho con fuerza. Señor Crisóforo, perdóname. Susurró entre sollozos, te he negado 4 veces, como me advertiste que pasaría. No pude evitarlo, el miedo me ganó. Perdóname, por favor. El canto de la gallina se escuchó de nuevo en el patio, como si fuera una respuesta a sus palabras. Policarpo se quedó allí por mucho tiempo, llorando su cobardía y pidiendo a Martín que le diera la fuerza para reconocer a su maestro cuando llegara el momento.
Mientras tanto, en las profundidades del calabozo, Crisóforo sintió en su corazón el dolor de su discípulo, y rezó por él en silencio, sabiendo que el arrepentimiento era el primer paso hacia la redención. El amanecer del juicio, lunes 31 de enero del año 37, parte primera. El fin de Jebuso Ceferino. El sol había comenzado a asomar sobre las murallas de Jafmilan cuando Jebuso Ceferino salió de su casa y se dirigió hacia el monte que dominaba la ciudad. La madrugada había sido interminable para él, las imágenes de la traición en el Jerusalén, el beso en el atuendo de Crisóforo, las monedas de oro que había arrojado entre los girasoles, no lo habían dejado dormir ni un instante. Su cuerpo temblaba de fiebre y remordimiento, y su mente estaba nublada por el dolor de lo que había hecho. Había intentado hablar con los líderes franco-suizos para retirar su denuncia, pero se les había cerrado la puerta en la nariz. Ya era demasiado tarde, el juicio estaba programado para esa mañana. Llegó a la cima del monte, donde los riscos se precipitaban hacia el vacío. Miró hacia la ciudad, donde se comenzaba a reunir la multitud en las calles que llevaban al palacio, y luego al cielo, donde las últimas estrellas desaparecían con la luz del alba. «Señor Crisóforo, perdóname», susurró con voz rota, extendiendo los brazos hacia el abismo. «No pude soportar el peso de mi culpa. He vendido al único hombre que me ha amado como a un hijo». Sin más palabras, se despeñó hacia abajo, cayendo entre las rocas hasta que su cuerpo quedó inmóvil en la base del monte. Un pastor que pasaba por allí lo encontró poco después, y corrió a la ciudad para dar la noticia. El hombre que había entregado a Crisóforo había pagado su traición con la vida. Parte segunda. El sueño de la esposa del emperador. Mientras tanto, en los aposentos del Palacio Imperial de Garnia, ubicado en las afueras de Jafmilan, la emperatriz Lucía despertó con un grito, sudando frío y con la frente cubierta de rocío. Su marido, el emperador Proculus Agapito, se incorporó de un salto en la cama, preocupado por su estado. «Lucía, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Has tenido una pesadilla?», preguntó el emperador, cogiendo su mano con ternura. La emperatriz se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas y miró a su marido con ojos llenos de angustia. «No es una pesadilla, Próculo, es un sueño que me ha sido enviado, un aviso de Martín mismo». Se sentó en la cama y comenzó a contar lo que había visto. «Vi a un hombre joven, rubio y de rostro sereno, aunque estaba descarnado y cubierto de heridas. Los soldados lo burlaban, poniéndole una corona de espinas en la cabeza y diciéndole que era el rey de los herejes. Lo golpeaban, lo escupían, pero él no hacía nada más que mirarlos con ojos de amor y compasión. Luego, me habló y dijo: «Soy el camino hacia la verdad, y mi sacrificio será para la redención de todos los hombres. No permitas que me hagan daño, porque mi sangre caerá sobre aquellos que me condenen». El emperador la miró con sorpresa. Su esposa era conocida por tener sueños proféticos que a menudo se cumplían. Se levantó de la cama y se colocó su túnica imperial de color púrpura, pensativo. «Esto se refiere a Crisóforo de Novalis, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Los líderes franco-suizos me han pedido autorización para ejecutarlo hoy. Dicen que es un peligro para el orden del reino». La emperatriz se levantó y se acercó a él, cogiendo su rostro entre sus manos. «Próculo, por favor, escucha mi sueño. Este hombre no es un peligro, es un enviado de Martín. Si le hacéis daño, una maldición caerá sobre nuestro reino y sobre nuestras familias. Pide que lo suelten, que lo dejen ir en paz». El emperador suspiró profundamente, sabiendo que la decisión no sería fácil. Las autoridades franco-suizos tenían mucho poder en Jafmilan, y oponerse a ellas podría causar disturbios en la ciudad. Pero también confiaba en la visión de su esposa, y no quería enfrentarse a las consecuencias de una injusticia. «Voy a hablar con los líderes», anunció finalmente. «No puedo garantizar nada, pero haré todo lo posible para que el juicio sea justo y que no se le haga daño innecesario». La emperatriz lo abrazó con fuerza, agradecida. Mientras el emperador se preparaba para ir al palacio de los franco-suizos, ella se arrodilló en la habitación y comenzó a rezar por Crisóforo, pidiendo a Martín que protegiera al hombre que había visto en su sueño. Parte tercera.
El mensaje al palacio. El sol ya brillaba con toda su fuerza cuando el emperador Próculo Agapito llegó al palacio de los francos suizos, donde los líderes se preparaban para comenzar el juicio público de Crisóforo. El gran sacerdote Jotán y el gobernador Ahab lo recibieron en la sala principal, con expresiones de sorpresa al verlo allí tan temprano. «Señor emperador, no esperábamos su visita», dijo el gobernador Ahab con una reverencia. «Estamos a punto de comenzar el juicio del hereje Crisóforo de Novalis, como usted autorizó». El emperador miró a los líderes con seriedad, cruzándose de brazos. «He venido a cambiar las cosas», anunció en voz clara. «Mi esposa tuvo un sueño profético anoche, en el que Martín mismo le mostró a este hombre como un enviado elegido. Nos advirtió que si le hacemos daño, una maldición caerá sobre nuestro reino». El gran sacerdote Jotán rió con desprecio. «Sueños de mujeres no deben influir en las decisiones de hombres que gobiernan», dijo con arrogancia. «Este Crisóforo ha blasfemado contra nuestros dioses y ha incitado al pueblo a la rebelión. Debe ser castigado según nuestras leyes». «Yo soy el emperador de Garnia, y mi palabra es ley en estas tierras», respondió Próculo Agapito con firmeza. «No permito que lo ejecuten. Pueden enjuiciarlo, pueden prohibirle seguir predicando, pero no pueden quitarle la vida. Si intentan hacerlo, tendrán que enfrentarse a mi ejército y a la ira de Martín». Los líderes franco-suizos se miraron entre sí, desconcertados. Sabían que no podían oponerse al emperador sin poner en peligro su propia posición. Finalmente, el gobernador Ahab asintió con resignación. «Como usted mande, señor emperador», dijo con voz cansada. «El juicio continuará, pero la sentencia de muerte será retirada. Lo enviaremos al exilio, lejos de Jazmilán, para que no pueda seguir difundiendo sus enseñanzas». El emperador asintió con satisfacción, aunque sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Mientras tanto, en el calabozo subterráneo, Crisóforo sintió una paz profunda invadir su ser, sabiendo que el amor de Martín había movido el corazón del emperador y que su misión no había llegado a su fin. El sol seguía ascendiendo sobre Jazmilán, y aunque las nubes de la injusticia aún cubrían el cielo, un rayo de luz había comenzado a filtrarse a través de ellas. El juicio ante Próculus Agapito. Mañana del lunes 31 de enero del año 37, Sala de Audiencia Imperial de Jazmilán. Parte primera. Llegada ante el emperador tras la intervención de la emperatriz Lucía, los soldados garnesios condujeron a Crisóforo desde el calabozo hasta la sala de audiencia imperial, un espacio amplio y luminoso, con techos altos decorados con frescos de los dioses de Garnia y paredes de piedra blanca que reflejaban la luz del sol. Crisóforo caminaba con paso firme, a pesar de las heridas que aún dolían en su cuerpo. Sus túnicas estaban sucias y rasgadas, pero su rostro mantenía una serenidad que impresionaba a todos los que lo veían. Al llegar a la sala, se detuvo frente al trono de madera tallada y oro, donde se sentaba el emperador Próculo Agapito, vestido con su túnica imperial de púrpura y una corona de laurel en la cabeza. A ambos lados del emperador estaban sus consejeros y los líderes franco-suizos, con rostros serios y expectantes. La emperatriz Lucía se encontraba detrás del trono, observando con atención cada movimiento. El emperador lo miró de arriba abajo por un instante antes de hablar, notando la fortaleza en sus ojos a pesar de su apariencia de prisionero. «Te presento como Crisóforo de Novalis», dijo el emperador con voz clara y medida. «Me han acusado de ser un hereje, un sedicioso y un hombre que se hace pasar por rey de un pueblo que no conocemos. Me han dicho que te llamas a ti mismo el rey de los jaramenses, ¿es verdad?» Parte segunda. «Mi reino no es de este mundo». Crisóforo inclinó la cabeza con respeto hacia el emperador antes de responder. «Señor Próculo Agapito, gracias por recibirme. Tú lo has dicho, soy el rey de los jaramenses, pero mi reino no es de este mundo». El gran sacerdote Jotán se levantó bruscamente, indignado. «Blasfemia», gritó. «¿Cómo puedes decir que tu reino no es de este mundo? Eres un hombre como cualquier otro, no tienes derecho a ponerte por encima de nuestros dioses ni de nuestras leyes». Crisóforo miró al sacerdote con calma antes de dirigirse de nuevo al emperador.
Mi reino está en el corazón de los hombres que eligen el camino del amor y la justicia, señor emperador. No busco tomar tierras ni derrocar gobiernos, busco que cada ser humano encuentre la paz y la redención que Martín ha prometido. El emperador asintió lentamente, interesado por sus palabras. Si tu reino no es de este mundo, ¿por qué los líderes franco-suizos creen que representas un peligro para el orden de Jafmilan? Porque el amor y la verdad a menudo parecen peligrosos para aquellos que se aferran al poder y a las costumbres antiguas, respondió Crisóforo con inteligencia. He enseñado a los pobres a esperar un mejor futuro, a los oprimidos a buscar la justicia, a los pecadores a buscar el perdón. Algunos ven esto como una amenaza a su autoridad, pero en realidad es un regalo que Martín ofrece a todos. El gobernador Ax se adelantó, con la cara roja de ira. Has incitado al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. Acusó, has dicho que los ricos deben dar sus bienes a los pobres, que los poderosos deben humillarse ante los débiles. Eso es sedición. No he incitado a la rebelión, he incitado a la compasión, respondió Crisóforo con firmeza. Los ricos pueden ser felices dando a los necesitados, los poderosos pueden ser respetados al servir a los demás. Ese es el verdadero poder, el poder del amor, que no necesita de armas ni de opresión para existir. Parte tercera. ¿Quién te entregó cometió un crimen? El emperador escuchó en silencio las palabras de Crisóforo, reflexionando sobre cada una de ellas. Luego, preguntó lo que todos estaban pensando. He sabido que fuiste entregado por uno de tus propios seguidores, un hombre llamado Jebuso Ceferino. ¿Por qué crees que alguien que te amaba te ha traicionado? Crisóforo cerró los ojos por un instante, sintiendo el dolor de la traición en su corazón. El amor de Martín es fuerte, pero el miedo y la codicia pueden cegar incluso a los más fieles, respondió. Quien me entregó cometió un crimen, no solo contra mí, sino contra sí mismo y contra la verdad que he enseñado. Pero te digo, señor emperador, que ningún pecado se queda sin castigo, aunque el castigo no siempre es el que los hombres esperan. Él ya ha pagado por su error con su propia vida. Los presentes se sorprendieron al escuchar la noticia, nadie sabía aún de la muerte de Jebuso Ceferino. El emperador frunció el ceño, preguntándose cómo Crisóforo podía saberlo sin haber salido del calabozo. ¿Cómo sabes esto?, preguntó con curiosidad. Porque el espíritu de Martín me lo ha revelado, respondió Crisóforo. El amor y el dolor están conectados en este mundo, y cuando un alma sufre por su culpa, todos podemos sentirlo si nuestro corazón está abierto. El emperador se quedó en silencio por unos minutos, pensando en las palabras de Crisóforo, en el sueño de su esposa y en el deber que tenía como gobernante. Finalmente, se levantó de su trono y habló con voz clara. He escuchado tus palabras, Crisóforo de Novalis. No encuentro en ti ningún peligro para el reino, más bien, encuentro un hombre de gran sabiduría y amor por sus semejantes. Sin embargo, los líderes franco-suizos insisten en que tu presencia en Jafmilan causa disturbios entre el pueblo. Se detuvo un instante, mirando a los líderes que estaban a su lado. No puedo permitir que te hagan daño, como mi esposa me ha pedido. Pero tampoco puedo ignorar las preocupaciones de los que gobiernan esta ciudad. Por lo tanto, he decidido que no serás juzgado aquí, te llevaré ante Jerónimo, el gobernador de la provincia de Tacorán, quien tendrá la última palabra sobre tu destino. Él es conocido por su justicia y su imparcialidad, y podrá tomar una decisión que satisfaga a todos. Los líderes franco-suizos protestaron con indignación, pero el emperador los calló con un gesto. Mi decisión es final, anunció. Los soldados garnesios te conducirán hasta la residencia de Jerónimo, que se encuentra a un día de camino de Jafmilan. Allí recibirás un juicio justo, según las leyes de nuestra tierra. Crisóforo inclinó la cabeza con agradecimiento hacia el emperador y la emperatriz. Gracias por tu bondad, señor Próculo Agapito, dijo. Martín te bendecirá por tu justicia. Estoy listo para seguir mi camino hacia Jerónimo, porque sé que allí continuará la misión que me ha sido encomendada.
Los soldados se adelantaron para conducirlo fuera de la sala, y Crisóforo salió con paso seguro, sabiendo que aunque el camino seguiría siendo difícil, la luz de la verdad nunca se apagaría. El emperador miró su retiro con admiración, mientras su esposa le cogía la mano con ternura. Ambos sabían que la historia de Crisóforo de Novalis cambiaría el curso del mundo para siempre. El juicio. Crisóforo caminaba con paso firme, a pesar de las heridas que aún dolían en su cuerpo. Sus túnicas estaban sucias y rasgadas, pero su rostro mantenía una serenidad que impresionaba a todos los que lo veían. Al llegar a la sala, se detuvo frente al trono de madera tallada y oro donde se sentaba el emperador Próculo Agapito, vestido con su túnica imperial de púrpura y una corona de laurel en la cabeza. A ambos lados del emperador estaban sus consejeros y los líderes franco-suizos, con rostros serios y expectantes. La emperatriz Lucía se encontraba detrás del trono, observando con atención cada movimiento. El emperador lo miró de arriba abajo por un instante antes de hablar, notando la fortaleza en sus ojos a pesar de su apariencia de prisionero. «Te presento como Crisóforo de Novalis», dijo el emperador con voz clara y medida. «Me han acusado de ser un hereje, un sedicioso y un hombre que se hace pasar por rey de un pueblo que no conocemos. Me han dicho que te llamas a ti mismo el rey de los jaramenses, ¿es verdad?» Parte segunda. «Mi reino no es de este mundo». Crisóforo inclinó la cabeza con respeto hacia el emperador antes de responder. «Señor Próculo Agapito, gracias por recibirme. Tú lo has dicho, soy el rey de los jaramenses, pero mi reino no es de este mundo». El gran sacerdote Jotán se levantó bruscamente, indignado. «Blasfemia», gritó, «¿cómo puedes decir que tu reino no es de este mundo? Eres un hombre como cualquier otro, no tienes derecho a ponerte por encima de nuestros dioses ni de nuestras leyes». Crisóforo miró al sacerdote con calma antes de dirigirse de nuevo al emperador. «Mi reino está en el corazón de los hombres que eligen el camino del amor y la justicia, señor emperador. No busco tomar tierras ni derrocar gobiernos, busco que cada ser humano encuentre la paz y la redención que Martín ha prometido». El emperador asintió lentamente, interesado por sus palabras. «Si tu reino no es de este mundo, ¿por qué los líderes franco-suizos creen que representas un peligro para el orden de Jazmilán? Porque el amor y la verdad a menudo parecen peligrosos para aquellos que se aferran al poder y a las costumbres antiguas», respondió Crisóforo con inteligencia. «He enseñado a los pobres a esperar un mejor futuro, a los oprimidos a buscar la justicia, a los pecadores a buscar el perdón. Algunos ven esto como una amenaza a su autoridad, pero en realidad es un regalo que Martín ofrece a todos». El gobernador Ax se adelantó, con la cara roja de ira. «Has incitado al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes», acusó. «Has dicho que los ricos deben dar sus bienes a los pobres, que los poderosos deben humillarse ante los débiles. Eso es sedición». «No he incitado a la rebelión, he incitado a la compasión», respondió Crisóforo con firmeza. «Los ricos pueden ser felices dando a los necesitados, los poderosos pueden ser respetados al servir a los demás. Ese es el verdadero poder, el poder del amor, que no necesita de armas ni de opresión para existir». El juicio ridículo ante Jerónimo. Tarde del lunes 31 de enero del año 37, residencia del gobernador Jerónimo. Las tierras de Tacorán y Jazmilán eran vecinas, separadas solo por el río Salado, un camino de apenas 2 horas a pie para quienes conocían los senderos cortos. Después de salir del palacio imperial de Próculo Agapito a las 6:30 de la mañana, los soldados garnesios decidieron tomar el sendero del río Salado para llegar más rápido a la residencia de Jerónimo, ya que el gobernador se había enfadado al enterarse de que el juicio se había trasladado de sus manos, y había mandado decir que esperaba a Crisóforo antes del mediodía. Camino cruzaba praderas verdes donde los pastores cuidaban sus rebaños, y campos de trigo que ondeaban como mares dorados bajo el sol del mediodía. Los habitantes de los pueblos fronterizos reconocieron a Crisóforo de inmediato. Muchos lo habían visto antes cuando pasaba por allí enseñando en las plazas o curando a los enfermos, y algunos se arrodillaban en el camino para saludarlo, a pesar de las advertencias de los soldados.
Señor Crisóforo, ¿qué les van a hacer?, preguntó un niño pequeño que se acercó hasta él, llevando un panecillo caliente en sus manos. Crisóforo le sonrió y tocó su cabeza con cariño. No temas, hijo mío, todo lo que pasa es parte del plan de Martín, respondió con calma. El niño le ofreció el panecillo, y aunque los soldados intentaron impedirlo, Crisóforo se lo aceptó con agradecimiento, compartiéndolo con los soldados más jóvenes que llevaban hambre. Al llegar al río salado, el agua baja y cristalina les permitió cruzarlo a pie. Crisóforo se detuvo un instante para lavarse la cara y las manos, y mientras lo hacía, vio su reflejo en el agua, cansado, con heridas en la piel, pero con los ojos llenos de paz. Sabía que lo que le esperaba no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Parte segunda. La residencia de Jerónimo, un lugar de disipación. A las 12:30 llegaron a la residencia de Jerónimo, una construcción de piedra y madera que había sido una fortaleza en tiempos pasados, pero que ahora estaba llena de señales de la vida disipada del gobernador. Los jardines estaban abandonados, las ventanas tenían roturas en los cristales, y desde dentro se escuchaba el ruido de música y risas. Jerónimo esperaba en el gran salón, sentado en un trono de roble que había sido robado de una iglesia antigua. Era un hombre corpulento de 45 años, con el rostro rojo por el vino y los ojos hundidos por las noches de fiesta. Llevaba una túnica de seda morada que le quedaba demasiado ajustada, y una corona de flores secas que se deshacía con cada movimiento que hacía. A su lado, su bufón Píndaro, un hombre delgado y jorobado, le hacía muecas y cuentos chistosos para mantenerlo entretenido. Cuando Crisóforo entró en la sala, amarrado con cadenas ligeras que el emperador había ordenado usar, Jerónimo se echó a reír a carcajadas, golpeando el brazo de su bufón hasta que éste también comenzó a reír. Ahí viene el gran enviado de Martín. El rey de los jaramenses que todos hablan. Gritó el gobernador, haciendo un gesto exagerado de reverencia, y yo pensaba que sería alguien más imponente, no más que un hombre delgado y cansado, como los que trabajan en mis campos. Los invitados que había reunido, amigos del gobernador, mercaderes ricos y mujeres de mala vida, se unieron a la burla, silbando y gritando insultos hacia Crisóforo. Pero él se mantuvo firme, mirando a Jerónimo con ojos claros y tranquilos. Señor Jerónimo, gracias por recibirme, dijo con voz serena. El emperador Próculo Agapito me ha enviado ante usted para que recibas un juicio justo, según las leyes de nuestra tierra. El gobernador rió de nuevo, tapándose la boca con su mano gorda. Juicio justo. Yo soy la justicia en estas tierras, anunció, levantándose con dificultad y caminando alrededor de Crisóforo como si fuera un animal en un mercado. Me han dicho que tienes un linaje noble, descendiente de los reyes de Novalis. Pues bien, si eres de sangre real, debes vestir como tal. Señaló a uno de sus sirvientes, quien apareció con una túnica de lino blanco tosco, la misma que usaban los esclavos para trabajar en las minas de la región. Dos hombres se acercaron a Crisóforo y, a pesar de que los soldados garnesios intentaron detenerlos, se la pusieron por encima de sus ropas, atándosela con una cuerda de cuero en la cintura. Mira cómo brilla su realeza, burlóse Jerónimo, haciendo girar a Crisóforo para que todos lo vieran. Viste como un verdadero príncipe de los pobres. Tal vez deberías ir a trabajar en mis campos, así aprenderás lo que significa la vida real. Parte tercera. Burlas y preguntas irónicas. Jerónimo se colocó enfrente de Crisóforo y comenzó a hacerle preguntas ridículas, interrumpiéndolo cada vez que intentaba responder con sentido. ¿Dices que debemos ayunar y rezar para encontrar la salvación?, preguntó con voz sarcástica, tomando un trozo de carne asada de un plato que tenía a su lado. Pues yo digo que la salvación está en comer bien, beber buen vino y gozar de las mujeres. ¿Por qué te dedicas a esas cosas eclesiásticas aburridas cuando podrías disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer? Señaló a las mujeres que estaban en la sala, algunas vestidas con túnicas transparentes, con collares de piedras baratas, y sonrió con malicia. Mira a estas hermosas damas, Crisóforo. Cada una de ellas sabe cómo hacer feliz a un hombre. ¿No te gustaría que te enseñaran?
La lujuria no es un pecado, como tú dices, es un regalo que los dioses nos han dado para alegrarnos la existencia. Crisóforo miró a Jerónimo con calma antes de responder, sin dejar que la burla lo afectara. El placer del cuerpo es como un sueño, señor Jerónimo, cuando termina, nos quedamos con las manos vacías. Pero el placer del espíritu es eterno, y nos llena el corazón de paz y amor. La lujuria no es un regalo, es una trampa que hace que el hombre olvide su verdadero propósito en este mundo. El gobernador rió con desprecio y le lanzó un trozo de pan que le dio en el hombro. Palabras de un loco que no sabe vivir. Gritó, tú hablas de amor y de paz, pero ¿qué has hecho por ti mismo? ¿Tienes tierra? ¿Tienes dinero? ¿Tienes mujeres que te quieran? No, solo tienes tus palabras y tus sueños. Tengo lo que Martín me ha dado, el amor de mis discípulos, la gratitud de quienes he ayudado, y la certeza de que estoy cumpliendo mi misión, respondió Crisóforo con firmeza, eso es más valioso que todas las riquezas del mundo. Jerónimo se rió de nuevo y se acercó hasta él, poniéndose cara a cara. ¿Y qué de quién te entregó? ¿Sabes que cometió un crimen al traicionarte? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sé que él sufrió más que yo por su error, señor Jerónimo, respondió Crisóforo, y te digo que ningún pecado se queda sin castigo, aunque el castigo no siempre es el que los hombres esperan. Pero también sé que el perdón es posible para todos aquellos que lo buscan con sinceridad. Parte cuarta. La cadena al cuello y el pedido de llevarlo ante Próculus Agapito después de horas de burlas y preguntas sin sentido, el sol comenzó a ponerse y Jerónimo se cansó de la diversión. Se volvió hacia los soldados garnesios que habían traído a Crisóforo y les señaló con el dedo. Este hombre no es más que un fanático que ha enloquecido con sus historias de reinos celestiales, anunció con voz ronca por el vino, no merece un juicio real en mis tierras, es un simple loco que debería ser encerrado en una mazmorra para que no vuelva a ensañar a la gente. Señaló a su guardia jefe, quien apareció con una cadena gruesa de hierro con un colgante en forma de serpiente. Jerónimo cogió la cadena con sus manos temblorosas y se la colocó al cuello de Crisóforo, atándosela con un nudo que le impedía mover la cabeza con facilidad. Llévenlo de vuelta a sus tierras, ordenó, vestido con esta túnica blanca tosca y con esta cadena al cuello, para que todo el mundo vea lo que pasa a quienes se creen mejores que los demás. Pero en ese momento, uno de los soldados garnesios, el capitán Valdez, se adelantó con valentía y habló en voz alta. Señor Jerónimo, el emperador Próculo Agapito nos encargó que le diéramos un juicio justo a este hombre, dijo con firmeza, lo que usted ha hecho no es un juicio, es una burla y una humillación injusta. Este hombre ha ayudado a muchos en nuestras tierras, y merece ser escuchado con respeto. Jerónimo se enfureció al escucharle, y cogió una vara de madera que tenía a su lado para golpearlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, varios de los invitados, entre ellos un mercader que había sido curado por Crisóforo años antes, se levantaron y hablaron a un tiempo. Es verdad. Él curó a mi hijo cuando nadie podía ayudarlo, gritó el mercader. Él enseñó a mis hijos a leer y a escribir, dijo una mujer que se había escondido hasta entonces en un rincón. Nos dio pan cuando teníamos hambre en la sequía pasada, añadió un pastor que estaba en la entrada. La sala se llenó de voces que defendían a Crisóforo, y Jerónimo se quedó inmóvil, sorprendido por la reacción del pueblo. Finalmente, el bufón píndaro se adelantó y le susurró al oído. Mi señor, la gente está enojada, sería mejor no hacer nada más hoy. Dejemos que lo lleven ante el emperador de nuevo, él decidirá qué hacer. Jerónimo miró a su alrededor y vio que la mayoría de sus invitados ya no se reían, sino que miraban a Crisóforo con respeto. Con un gesto de rabia, dio media vuelta y se sentó en su trono. Bien, gritó con voz lastimada, llévenlo ante Próculo Agapito. Que él se encargue de este hombre que parece tener más poder sobre la gente que yo mismo. Los soldados garnesios retiraron la cadena gruesa del cuello de Crisóforo, dejando solo una ligera cadena de hierro que el emperador había ordenado, y le quitaron la túnica tosca, devolviéndole sus propias ropas.
Mientras lo conducían fuera de la residencia, la gente que había llegado al patio para ver lo que pasaba comenzó a cantar un himno que Crisóforo les había enseñado, y muchos arrojaban flores en su camino. Crisóforo se volvió una vez más hacia la residencia de Jerónimo y habló con voz clara que llegó hasta donde estaba el gobernador. Señor Jerónimo, la puerta del perdón siempre está abierta, recuerda eso cuando llegue tu momento. Luego, comenzó el camino de regreso a Jafmilan, con la certeza de que pronto estaría ante Próculo Agapito, y que la verdad finalmente sería escuchada. El sol se había puesto completamente, pero la luna llena brillaba en el cielo, iluminando el camino como una señal de que Martín lo acompañaba en cada paso. La flagelación de Crisóforo Tardes 31 de enero del año 37, plaza detrás del pretorio de Jafmilan. El sol ardía con una ferocidad inusual para la época del año, calentando la piedra de las calles hasta hacerla insoportable al tacto. Desde la ventana del pretorio, el emperador Próculo Agapito miraba hacia la multitud que se había congregado en las plazas principales de Jafmilan, miles de voces que rugían a un tiempo, algunas pidiendo justicia para Crisóforo, otras clamando por su castigo. Había pasado todo el día atendiendo a peticiones de los líderes franco-suizos, a súplicas de la emperatriz Lucía y a los ruegos de los ciudadanos que aún creían en el mensaje de Crisóforo. Ya no podía más. Estoy harto de esta situación, dijo en voz baja a su centurión, un hombre corpulento de nombre Marco que estaba a su lado. El populacho está a punto de entrar en revuelta. Si no hago algo para calmar sus ánimos, habrá sangre en las calles. Ordena que lo azoten. Que sea un castigo ejemplar, pero que no le cueste la vida. Aún no he tomado una decisión final sobre su destino. El centurión asintió con reverencia y se retiró rápidamente para dar las órdenes. En pocos minutos, el estruendo de tambores y címbalos comenzó a resonar por las calles, una batucada gutural y rítmica que anunciaba que se iba a llevar a cabo un castigo público. La multitud se volvió hacia el pretorio, y un murmullo de expectación corrió por las filas. El camino hacia la plaza, 4 soldados garnesios, Mayo, Toribio, Lázaro y José, condujeron a Crisóforo desde las celdas subterráneas hasta la pequeña plaza que quedaba detrás del pretorio. Tenía los pies lastimados por los caminos de piedra, y su cuerpo aún dolía por los golpes recibidos a bozo. Llevaba su toga azul original, pero estaba sucia, rasgada y llena de polvo del camino desde la residencia de Jerónimo. Para llegar a la plaza, debían subir una escalera de 20 peldaños de piedra que conducía a un nivel más alto, separado del resto de la ciudad por un muro de ladrillos recién construidos. De fondo se escuchaba el crujido de la paja que manipulaban los esclavos encargados de mantener el pretorio en orden, el golpe seco de los martillos sobre los ladrillos y el chillido de los supervisores que los obligaban a trabajar más deprisa. Junto al muro, un tianguis improvisado había quedado abandonado por sus vendedores, quienes se habían unido a la multitud. Sobre la mesa vacía quedaban algunas frutas, entre ellas un racimo de mangos maduros que brillaban bajo el sol. La multitud los siguió hasta la escalera, empujándose unos a otros para ver mejor al prisionero. Algunos lanzaban piedras pequeñas que pasaban cerca de su cabeza, otros gritaban insultos a todo pulmón. «Charlatán. Mentiroso. Has engañado a nuestro pueblo». Crisóforo caminaba con la cabeza alta, aunque sus piernas temblaban ligeramente por el cansancio y el miedo a lo que le esperaba. Sus ojos estaban cerrados la mayor parte del camino, rezando en silencio a Martín para que le diera fuerza. «Camina más deprisa, hereje», dijo el soldado Toribio, empujándolo con la empuñadura de su lanza. «La multitud no tiene toda la tarde para esperar». Crisóforo dio un paso adelante, casi tropezando con el borde de uno de los peldaños. El soldado José, aún joven y con la conciencia en pugna, le extendió la mano por un instante para ayudarlo, pero rápidamente la retiró cuando vio la mirada del centurión Marco, que los seguía de cerca. Mientras tanto, un señor corpulento de la asamblea, vestido con una túnica de lino rayado que indicaba que era comerciante, se descolgó sigilosamente del grupo y se acercó al tianguis.
Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera, cogió uno de los mangos más grandes y se lo metió debajo de su túnica, sonriendo con satisfacción antes de regresar a su lugar. La humillación en la columna. La plaza era un espacio pequeño y cerrado, con paredes altas que hacían eco a cada sonido. En su centro se alzaba una columna de mármol blanco pulido, tallada en una sola pieza de piedra extraída de las canteras de Garnia, con una argolla de hierro en la punta para sujetar a los prisioneros. Alrededor, la asamblea se había congregado en círculo, con rostros enardecidos y ojos llenos de ira. Muchos de ellos habían sido influenciados por los rumores que los líderes franco-suizos habían difundido sobre Crisóforo, otros simplemente buscaban un espectáculo para aliviar su aburrimiento. El comerciante se colocó en la primera fila, sacó el mango robado y comenzó a pelarlo con sus dientes, mordisqueándolo con deleite mientras esperaba que comenzara el castigo. Los 4 soldados se colocaron alrededor de Crisóforo, y el centurión Marco dio la orden de desnudarlo. Con movimientos bruscos, le quitaron la toga azul, dejándolo únicamente con un taparrabos de lienzo grueso que apenas cubría su intimidad. Crisóforo era un hombre alto, más de 2 metros de estatura, con un cuerpo delgado pero musculoso por años de caminar por los campos y trabajar en las tierras de Novalis. Sus hombros eran anchos, sus brazos fuertes y sus manos tenían los dedos gruesos y callosos del que ha trabajado la tierra. «Átenlo bien», ordenó el centurión. Los soldados lo sujetaron por los brazos y las piernas, y lo ataron a la columna con sogas de cuero que cortaban en su piel. Lo colocaron de pie, pero de tal forma que sus pies apenas tocaban el suelo, solo podía sostenerse apoyándose en la punta de los dedos, con el cuerpo arqueado hacia adelante y el peso de su propio ser tirando de las sogas. La argolla de hierro en la punta de la columna sujetaba su cuello, impidiéndole mover la cabeza con libertad. La multitud estalló en gritos de júbilo al verlo en esa posición. Algunos comenzaron a cantar canciones obscenas, otros a hacer muecas y a burlarse de su altura y de su aspecto. «Mira al gran profeta», gritó un hombre desde la primera fila, «parece un pato estirado en una estaca». La gente se rió a carcajadas, y algunos lanzaron trozos de comida podrida que le pegaron en el pecho y las piernas. El comerciante tragó un bocado grande de mango, observando con interés el espectáculo. Crisóforo cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. «Padre Martín, acéptame esta ofrenda», susurró con voz ronca, «acepto este cáliz que me has puesto delante, aunque sea amargo. Haz tu voluntad, no la mía». El tormento de los 777 azotes. 2 verdugos se adelantaron al centro de la plaza, cada uno con una vara de madera gruesa a la que estaban atadas 7 tiras de cuero blanco, con los extremos nudados para aumentar el daño. Eran hombres de rostro impasible, acostumbrados a llevar a cabo castigos públicos, y sus manos no temblaban al sujetar las varas. El centurión Marco miró hacia la ventana del pretorio donde estaba el emperador, y cuando vio que éste le hacía un gesto de aprobación, dio la orden de comenzar. El primer verdugo dio el primer azote con fuerza. La vara cruzó el aire con un silbido potente que hizo callar momentáneamente a la multitud, y las tiras de cuero golpearon contra la espalda de Crisóforo con un sonido seco y crujiente. La piel se abrió de inmediato, dejando surcos profundos que se llenaron de sangre en cuestión de segundos. Crisóforo contrajo los músculos, pero no emitió ningún sonido, ni un grito, ni un gemido, ni siquiera un suspiro de dolor. Solo cerró los ojos con más fuerza y apretó los puños, hasta que los nudillos se pusieron blancos. El segundo verdugo continuó con el siguiente azote, esta vez golpeándolo por el pecho y los brazos. Las tiras de cuero rasgaron la piel de su pecho, dejando marcas rojas y sangrientas que se extendían hacia los